El tiempo gobierna nuestras vidas mucho más de lo que pensamos, pero pocas veces nos preguntamos por qué es la hora que es. Desde que existimos, los seres humanos hemos medido el tiempo mirando a la naturaleza, las estaciones o la danza de los cuerpos celestes. El tiempo y cómo lo manejamos es un tema muy controvertido a lo largo de la historia. Ha sido una poderosa herramienta política para algunos gobiernos y un motivo de protesta para los ciudadanos a pie. El tiempo hoy está delimitado por una línea que marca el centro del mundo en una ciudad inglesa y que sirve para explicar muchos de los mapas que vemos hoy y cómo están alineados. Pero la historia sobre cómo definimos este trazado es una clara demostración de cómo la tecnología y la globalización cambiaron al mundo. Son las 8 de la mañana en Argentina, la 1 de la tarde en España y las 8 de la noche en Corea. Pero, ¿por qué? Claro, la respuesta corta son los usos horarios. Pero mi pregunta va más de cómo hizo todo el mundo para ponerse de acuerdo con esto. ¿Un día un grupo de tipos se juntó y dijo que era así y listo? Bueno, no te quiero spoilear mucho, pero un poco fue así. Pero para comprender realmente por qué cada lugar del mundo tiene una hora distinta y cómo llegamos hasta acá, primero hay que entender el mapa. Si alguna vez viste un mapa planiferio, seguramente sea uno así. Y si lo ves bien, podés notar que está dividido en líneas, tanto a lo largo como a lo ancho. Las líneas más importantes son los paralelos, que miden la latitud, y los meridianos, que miden la longitud. Y cada línea tiene un valor en grados asociado, donde el 0 es el centro. Y esto nos sirve para marcar los puntos cardinales, por ejemplo, norte, sur, este, oeste. Marcar el norte y el sur es bastante fácil porque tenemos los polos como referencia. Así que para elegir el centro, que sería el 0 que va en horizontal, tenemos la línea del ecuador. Pero para las mediciones de este a oeste las cosas son un poco más complicadas. Y para entenderlo sirve saber por qué por lo general es esta la disposición, con Inglaterra en el centro del mapa. Pero eso no fue siempre así. Como todos sabemos, la Tierra no es plana, estamos de acuerdo, ¿no? Sino que es redonda. Entonces el 0 que la divida de manera vertical podría ponerse en cualquier lado del mapa. Y como tener estos puntos definidos de manera clara era algo fundamental para la navegación en el mar, los países habían empezado a inventar sus propias reglas antes de que se estandarizara. Por eso por mucho tiempo cada país podía elegir su propio punto de partida, por lo general usando sus ciudades más importantes como punto de referencia. Como por ejemplo este mapa en el que Japón está en el medio. Y era difícil llegar a un punto de acuerdo en todo el mundo, porque la verdad que en ese momento el planeta era más bien un campo de batalla. No digo que sea un lugar pacífico ahora tampoco. Pero bueno, la competencia entre los países era mucho más fuerte que la cooperación. Pero el mundo empezó a cambiar. El siglo XIX fue un momento de gran progreso tecnológico. Trenes, barcos a vapor, subtes, teléfonos y la radio aparecieron casi en conjunto, haciendo que cambie por completo nuestro concepto de distancia y comprimiendo el tiempo en formas desorientadoras y confusas. Y cuando las capacidades de navegación mejoraron y las personas pudieron empezar a llegar cada vez más lejos y más rápido, el comercio internacional marítimo explotó. Así que la demanda por tener mapas precisos era cada vez mayor. Y los mejores haciendo mapas y navegando por el mundo, ¿quiénes eran? Los ingleses. En esa época Inglaterra reinaba los océanos y su gran poderío militar se basaba en parte gracias a sus habilidades de navegación. Y uno de los desafíos más grandes a la hora de navegar en esa época era determinar la longitud. Los ingleses ya estaban bastante metidos en este tema, porque habían creado en 1675 el Observatorio Real en la ciudad de Greenwich, que les permitía calcular la longitud con mayor precisión. Por mucho tiempo los marinos usaron solamente la latitud para navegar, porque podían determinarla a partir de la posición de las estrellas. Esto llevó a algunos desastres navales como el de las Islas Sorlingas, donde perdieron 4 buques de guerra y es considerada una de las catástrofes navales más grandes de la historia británica. Después de esto, el Parlamento inglés creó la Ley de Longitud en 1714, que ofrecía un premio económico para la persona que pueda crear un dispositivo que pudiera medir la longitud de manera precisa. Y a lo largo de la competencia los marinos se iban llevando diferentes herramientas para probar su precisión. Y el que ganó fue John Harrison, que creó un cronómetro marino que medía la longitud mejor que ningún otro. Y este cronómetro, que ya se había empezado a correr la bola, que era bastante bueno, tenía como punto central de referencia la longitud al observatorio de Greenwich. O sea, este era su punto cero. Esto permitía determinar la longitud desde alta mar con ese como punto fijo, y la precisión era mucho mayor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los usos horarios? Con los avances tecnológicos y la posibilidad de estar conectados entre diferentes partes del mundo, de repente la hora se había convertido en un problema. Y esto fue especialmente notorio con los trenes. Los trenes necesitan una hora precisa tanto de salida como de llegada para organizar los distintos itinerarios. Y la hora en cada lugar era distinta.
Y no me refiero a que solo en otros continentes era distinta, incluso era distinta en ciudades a pocos kilómetros de distancia. Para que tengas una referencia, los trenes estadounidenses reconocían 75 horas locales diferentes en 1875. En Inglaterra, uno de los impulsores justamente de esta estandarización horaria fue la Great Western Railway, que manejaba ferrocarriles, y para 1848 ya tenían una guía unificada con ciertas horas y tenía bastante aprobación general. Pero seguía siendo un problema a nivel global. Entonces, en 1884, el presidente de Estados Unidos, Chester Arthur, tomó las riendas del asunto para solucionar el problema. Invitó a varios países del mundo a la Conferencia Internacional del Meridiano, en Washington, con el objetivo de discutir la elección de un meridiano que se utilice como punto cero de longitud y sea un estándar de medición de tiempo para el mundo. Te recuerdo que esto es solo hace casi 200 años. Imagínate, es un grano de arena en la historia de la humanidad. Y en esta conferencia había diferentes países y votaron. La propuesta ganadora fue la del ingeniero canadiense Sandford Fleming, que dio como resultado que el mundo quede dividido en 24 zonas, cada una separada por 15 grados de longitud, con una sola hora media determinada por los astrónomos del observatorio de Greenwich. Y a partir de eso se empezaron a dibujar las líneas de los usos horarios. A cada línea a la izquierda del cero se le restaría una hora, desde -1 hasta -12, y a cada línea a la derecha se le sumaría una, de 1 hasta 12. En el punto donde se juntan el -12 con el 12 se lo conoce como la línea internacional de cambio de fecha, donde si en un lugar es lunes, en el otro es martes, por ejemplo. Algunos países, como República Dominicana, Brasil y Francia, rechazaron o se abstuvieron en la votación. El argumento de Francia era que creían que el principio para tomar la decisión debería ser la neutralidad, que confrontaba con la idea de poner este punto en una ciudad inglesa. Y lo comparaban con el metro, por ejemplo, diciendo que no tiene nacionalidad. Y en general la reforma del tiempo fue un éxito a nivel global. Pero lo interesante de esto es que fue una decisión política. Y obviamente una decisión política puede traer consigo usos políticos. En India, los colonizadores británicos habían construido torres con relojes que marcaban una determinada hora que fue decidida por los ingleses. Y dentro de las revueltas de independencia, miles de indios se rebelaron para deshacerse de las torres y poder establecer un horario estándar para su país, decidido por su propio pueblo. Otro ejemplo de uso político de la hora es en China. China debería estar dividido en 5 usos horarios distintos. Pero en 1949, cuando llegó al poder el Partido Comunista, introdujo un mismo uso horario para todo el país, basado en la hora de Pekín, la capital, a modo de símbolo de la unificación nacional. Y al día de hoy muchos países cambian su hora según las necesidades, algunos por usos políticos y otros, por ejemplo, para tener más sol en verano. Pero bueno, poco a poco los países fueron adoptando a Greenwich como el centro de referencia. Y en general la hora de los países no se mueve mucho de ese régimen. Pero el punto de todo esto es que a partir de una conferencia en la que un grupo de personas se juntaron, el mundo cambió. Quizás cuando empecé el video solamente pensaba en torno al colonialismo británico y cómo habían tratado de imponer sus normas para controlar el mundo, pero también está la otra cara de la moneda, que es la de cómo el avance y progreso tecnológico nos llevó a todos a no solo querer, sino también a necesitar cambiar la forma en la que vivíamos. Y que este mapa nos ayuda a entender mucho mejor este nuevo mundo. Y cómo las líneas que lo dibujan resultan ser resabios del pasado, de la historia, de los comienzos de la globalización que moldean nuestro presente. Muchas gracias por llegar al final de este video. Desde el último hay muchísimas más personas suscritas a este canal y viendo mis videos, así que de corazón muchísimas gracias. También recibí un montón de comentarios de personas que les gustan mis videos y que me generan mucho entusiasmo para seguir haciendo. Así que bueno, como habrás notado, me interesa mucho el tema del mundo y los mapas y tratar de entender cómo funcionan las cosas, así que va a haber mucho de eso más adelante. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un like en el video y me puedes dejar algún comentario diciéndome algún que otro tema te gustaría que explore. Así que muchas gracias de vuelta y nos vemos en el próximo.